De Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, así como al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para comentar con ustedes temas sociales de interés general. En esta ocasión nos acompaña la maestra Gabriela Damián Mirabete, a quien le damos una cordial bienvenida, y al mismo tiempo le pido a la maestra Amparo Apolinar nos dé una breve reseña curricular. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, el día de hoy nos acompaña la maestra Gabriela Damián Mirabete. Ella es escritora de narrativa y de ensayo, es periodista cultural en los ámbitos literario y cinematográfico. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio de Cuento de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y la beca Jóvenes Creadores del FONCA en la especialidad de narrativa. Pertenece al Cúmulo de Tesla, es un colectivo que se dedica a fortalecer las relaciones entre el arte, la ciencia y la ciencia ficción para hacerlas accesibles al público en general. Sus historias forman parte de antologías de cuento como El silencio de los cuerpos, Relatos sobre feminicidios, Los viajeros, 25 años de ciencia ficción mexicana, El camerino, cuentos clásicos reinventados, Festín de muertos y Three Messages and a Warning. Fue finalista del World Fantasy Award y colabora para distintas publicaciones, entre ellas Tierra Adentro, Letras Libres, Lee Más, Cine Premier y Confabulario. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Bienvenida. En esta ocasión el tema que vamos a compartir con ustedes es el de mujeres en el cine. El cine es un difusor de información y conocimiento a través de personajes, proyecta a la mujer con ciertas características que pueden propiciar estereotipos y roles de género. El cine es el medio de comunicación masivo que tiene la capacidad de convencer, divertir, tranquilizar, persuadir y manipular la mente de los individuos. Por una parte presenta la realidad y por otro el espectador puede criticar o intentar cambiarla. Desde el origen, en el caso particular del cine mexicano, el estereotipo que se ha presentado en la mujer, sobre todo en el melodrama campirano, es una mujer frágil, en donde su opinión no cuenta, sumisa ante la figura paterna. En los años 70, la mujer es presentada como objeto sexual, el cine de las ficheras. Posteriormente, en los 90, tiende a la comedia, conflictos de pareja, mujeres no pensantes, seducidas por el gran macho que luego son desechadas. Otra opción es ser ignoradas por el hombre y por lo tanto las mujeres acaban frustradas o haciendo berrinches por las infidelidades de su marido. Este es un estereotipo en el caso del cine mexicano. Si nosotros volteamos a Estados Unidos, a la meca del cine, entonces es la mujer rubia, despampanante, pero que también sin mucho cerebro. Entonces vamos a comentar con ustedes algunas películas en donde actualmente se va modificando esta postura de las mujeres, en donde ya actualmente son directoras, se presentan mujeres de edad, también desde la perspectiva de las películas de Disney, de las princesas, y desde esta perspectiva vamos a analizar distintos tipos de mujeres o la presencia de mujeres en distintas películas. Esta imagen, por ejemplo, si tomamos la película de American Honey, mi querida Gabriela, ¿qué podíamos observar en este tipo de película? Bueno, por ejemplo, American Honey, que es una película del año pasado multipremiada de la directora Andrea Arnold, es una de esas películas en donde podemos ya encontrar precisamente la visión de una mujer narrando historias de mujeres. Su trabajo previo, el largometraje previo, que también fue muy premiado y que por ahí está en Netflix por si lo quieren ver, que se llama Fish Tank, también es una historia de mujeres. También tiene a una jovencita como protagonista y también, igual que en el caso de American Honey, estas actrices debutantes pues no eran actrices antes de encontrarse con Andrea Arnold. Andrea Arnold las fichaba en la playa, que las veía jugar voleibol o en una sala de baile, divirtiéndose, siendo ellas mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque Andrea Arnold es una de estas directoras
que pertenecieron a la clase trabajadora durante su niñez y adolescencia y tienen un interés por contar pues las historias que les fueron cercanas en su desarrollo, ¿no? Y la clase de vida que ellas llevaron antes de pertenecer como al mundo del cine o a la industria cinematográfica. Entonces es muy interesante, por ejemplo, ver cómo Andrea Arnold empieza a trabajar y empieza a hacer cine ya hasta casi cumplir los 40 años, y ahora que ya tiene 50 y tantos, pues es una directora muy, muy aclamada, ¿no? American Honey, que les comentaba yo, es del año pasado, presenta la historia de una jovencita que tiene que hacerse cargo de sus medios hermanos porque su mamá es una destrampada que se va por ahí a jugar a bailar country, que tiene broncas con el ex esposo y con el esposo y con el papá de los niños, que son como tres distintos. O sea, es como un ambiente en el que el cuidado de los más jóvenes pues está totalmente abandonado, ¿no? Es muy negligente, es una persona muy negligente, tanto la madre como los padres, ¿no? Que están totalmente ausentes, ¿no? Y entonces esta chica, ante este entorno en el que ella tiene que ser responsable de los hermanitos y tiene que evadir el acoso sexual del padrastro, del novio de la mamá, decide irse con una pandilla de jóvenes que han sido reclutados por una mujer muy de un carácter muy, muy fuerte, con mucho aplomo, una mujer muy joven, pero que se ve, digamos, un poco gastada por la vida difícil que seguramente ha llevado, y esta mujer recluta jóvenes para hacerlos vender suscripciones a revistas a lo largo de todo el país. Entonces, es una vida de nómadas, se van todos estos chicos y chicas en una camioneta a recorrer todo el país y a vender suscripciones de unas revistas que muy probablemente no existen, pero ellos no lo saben. Estos jovencitos están como, pues ni siquiera preguntan, sacan de ahí buen dinero y pues ya con eso tienen suficiente, ¿no? Porque son libres, pueden estar lejos de esos entornos de violencia y sintiéndose de alguna manera autónomos, ¿no? Y es muy hermosa la manera en cómo visualmente Andrea Arnold construye la mirada de esta joven, porque acompañamos todo el tiempo a esta chica que se llama Star, Estrella, y vemos cómo hay mucha ingenuidad, porque pues es una chiquilla, pero al mismo tiempo, por la vida dura que ha llevado, hay una conciencia de que el mundo es un lugar amenazante. Y aún así, lo que es muy hermoso es que sale, digamos, sin mancha de este tránsito, ¿no? A pesar de que incluso empieza a ejercer un poco la prostitución para ganar más dinero y ser más libre, esta decisión que ella toma no es sórdida. Incluso dices, qué bueno, porque esto le va a permitir que salga incluso de ese entorno que está también desfavoreciéndola hasta cierto punto, ¿no? Entonces, hay muchas decisiones que en otra clase de películas se satanizan, ¿no? Y que se ven mal y que juzgamos porque, bueno, una mujer se supone que debería hacer una serie de cosas, entre ellas puras buenas castas y sumisas y demás, o un dechado de virtudes, aunque no sean ninguna de estas cosas, que sean, sí, que tomen buenas decisiones, o que no se equivoquen, o que no sean malas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que sean perfectas. Y Andrea Arnold, como muchas autoras actualmente, muchas directoras, lo que hace es darnos personajes con 3 dimensiones, que es lo que no pasaba antes, ¿no? Y que incluso en la falibilidad, en las fallas de estos personajes encontramos pues la verdadera humanidad que se les había negado a las mujeres hasta ahora, tanto en la literatura como en el arte en general, en el cine, y pues es muy recomendable acercarnos no solo como a cómo están representadas las mujeres en el cine a través de la mirada de los directores, que es lo que hemos visto toda la vida, sino ahora que ya hay mujeres contando historias de mujeres, es una mirada decididamente distinta. Claro, y que además está reflejando una realidad absoluta, ¿no? Que los jóvenes, si esto lo trasladamos a nuestro país, pues hablaríamos a lo mejor de delincuencia organizada o de otro tipo de situaciones que se están dando. Claro,
vinculado a cada contexto. Si nosotros vamos a cambiar de género a las películas animadas, en donde también se nota este cambio de la perspectiva de las mujeres, en el caso particular de Disney, que sería el más premiado o el más reconocido de los estudios que se refieren a películas animadas, pues generalmente es la historia de la princesa que está esperando su príncipe azul y que al final siempre hay un, valga la redundancia, un final feliz, se casan y viven contentos por siempre. Un cambio en estas películas de Disney fue Brave, ¿no? Traducido como Valiente o Indomable, que se presentó en el 2012, en donde la protagonista Mérida es una princesa rebelde. Sí. ¿Qué nos puedes contar? Sí, es que el caso de las princesas también es muy interesante porque en el folclore que Disney tomó para basar sus películas, en estos cuentos folclóricos viejísimos, antiquísimos y que pertenecen sobre todo como a culturas de varias partes de Europa, pues las niñas o las mujeres eran protagonistas y tenían destinos muy distintos a los que vemos en las películas de Disney, que son productos de la mitad del siglo XX, que empiezan en los años 30, ¿no? Y de esta época de oro de Disney y que terminan más o menos como en los 70, ¿no? Que ya empieza a haber otra clase de historias, o la segunda ola de animación de Disney es como por esa época, pero o sea, la materia prima de esas historias pues son efectivamente mujeres protagonistas y que sí tienen como destino el matrimonio o la maternidad, pero porque era la manera tradicional de transmitir el conocimiento entre mujeres. Y también en general, o sea, los cuentos eran la manera en como las sociedades anteriormente tenían la manera de transmitir la sabiduría, ¿no? Y esta estaba encomendada, pues sí, a las personas mayores, ¿no? Que eran los cuentos de la abuela, ¿no? Que te contaban, bueno, sí, mira, hay unas habichuelas mágicas, pero la cosa no es tan fácil. Entonces, todo era con la finalidad de obtener una enseñanza, ¿no? Entonces, las niñas necesitan este tipo de narrativa. O sea, mucha gente está en contra de que las princesas, y se les enseña mal a las niñas el rosa y a ser débiles. Sí, en esta representación de Disney, ¿no? En esta representación edulcorada, que no todo Disney es así. Por ejemplo, Mulan también es otro ejemplo, ¿no? Pero sí, es muy necesaria esta identificación y esta posibilidad de una narrativa donde las niñas sean protagonistas. Entonces, lo que pasó con Brave es que fue muy interesante porque Brave es una princesa muy niña todavía, o que tiene un alma muy infantil y muy traviesa, muy rebelde, porque el contexto en el que están, todos son como aguerridos y están en una familia de gente que pelea, ¿no? El papá es así, los hermanitos son así, no sé cuántos hermanos son como los enanos de Blancanieves, ¿no? Son como 7 o no sé cuántos son. Pero esta niña es la que mejor pelea de toda la familia. Es la arquera y es muy precisa. Y la famosa escena de Brave en la que ella, para ganarse su propia mano, ¿no? Porque ninguno de los inútiles que iban a pedir su mano le atinaba, ¿no? al blanco. Es muy famosa esa escena en la que ella, por jalar la flecha, se rompe el vestido, ¿no? Y es como, ahí es el parteaguas de Disney, ¿no? Se rompió el vestido la princesa, ¿no? Entonces, sí es como una marca, de alguna manera, un antes y un después, igual que lo hizo Mulan, siento yo, para otra generación. Y también, por ejemplo, pues Star Wars, que ahora la Guerra de las Galaxias, como la conocíamos en mis tiempos, pertenece a Disney, y ahora tenemos a Rey, que es este personaje que va a ser una Jedi. Digan lo que digan, el tráiler de la película ya nos está encaminando a que veamos a la primera Jedi, algo que pues las fans de Star Wars no teníamos, ¿no? Eran únicamente un lugar reservado para los muchachos. Pues se va actualizando. Como hemos acostumbrado, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos en unos minutitos. Yo iba a ir a la música, ya no me dejaron. Sí, la podía presentar, todavía no era necesario. Pero
Bueno, estamos en corte, continuamos en 3 minutos. Ok. Ah, bueno. ¿Están bien o tienen frío? Ok. Yo traigo este que es como de lana, pero... O sea, sí es muy caliente. Es que como venimos caminando nosotros de la facultad, llegué sí acalorada. Entonces, entramos aquí después de 4 aquí. Sí se calienta. Ay, ahorita se me olvidó comentar, bueno, pero es que ya era el tiempo, que las películas de animación que más protagonistas e historias padres tienen son las de Estudio Ghibli, que son El viaje de Chihiro. Ahorita igual lo podríamos comentar rápidamente. Sí, porque lo que teníamos era la pieza precisamente de Valiente. La que está. Ah, pues ahí está. ¿Sí la puso? Sí. Sí. Ah, bueno. Ah, yo creo que no. Entonces empiezas tú y dices que acabamos de escuchar. Sí. Menos mal que ustedes me dijeron. Sí, yo dije, eso se parece. Y tiene, o sea, además del corte musical, ¿hacen como de comerciales o...? Pasan de la facultad, que no es, Sí, no es precisamente comercial. Entonces, nosotros hemos tratado de o recomendar películas o poner piezas musicales, Sí, pues. como para que también no nos estén escuchando. No, como para darle dinamismo, ¿no? Y no estés con las voces. Pero como hoy vamos a hablar de películas, no puedo hablar. No, sí, Vamos a poner música para animarnos, que al final es una parte importante de las películas. sí, La uy, música. totalmente. Sí, sí, sí. Ya es que hay compositores que se han dedicado solo a películas. O películas que sean famosas por la música, Pues sí, yo creo que el guardaespaldas es una de ellas. por ejemplo. ¿No? Sí. Y además es, se me olvida cómo se llama la cantante, realmente su carrera despegó ahí, con esa canción. Que en paz descanse. Uy, sí, qué triste. Espérate, pues, de la señal del observatorio. Continuamos en 20 segundos. Gracias. Bueno, acabamos de escuchar la canción Viento y Cielo Alcanzar en voz de la cantante Yuridia, que fue en la versión mexicana de la película de Brave, que en México se conoció como Valiente, y formó parte de la banda sonora. Sin duda, un aspecto importante en las películas pues es la música. Los críticos generalmente la denominan música cinematográfica. Actualmente muchos compositores y cantantes, en algunos casos famosos, en otras desconocidos, pues utilizan las películas para lanzar sus éxitos musicales. Pero también existen películas que para alcanzar un mayor éxito cuentan con la ayuda de la música de autores más destacados en el momento. En términos generales se reconoce que la música puede cumplir las siguientes funciones: ambientar una historia en un tiempo y en un lugar determinado. Un ejemplo claro es de las escenas que tienen que ver con películas en la antigüedad, se utiliza un tipo de música, y de las escenas que tienen que ver con la sociedad actual es otro tipo de música. Contribuyen al desarrollo del elemento psicológico en los personajes. La música muchas veces nos permite conocer la personalidad de los personajes, sirve como fondo para diálogos y darles un punto de sentimentalismo, dramatización o suspenso. La música permite unir escenas, ¿no? Y sin ellas sería difíciles de conectar, porque ayuda a que el espectador reciba claramente la lectura de lo que el director quiso transmitir con una determinada escena. Queda claro que también hace más accesibles algunas escenas y, más importante también, implica emocionalmente al espectador en el desarrollo de la historia de la película. Muchas gracias, Amparo. Pues continuamos con nuestra querida Gaby. Vamos a comentar ahora una película intitulada Aquarius, con el subtítulo de Doña Clara.
Es una película igual muy premiada. No sé si voy a decir bien el nombre del director, está muy complicado. Kleber Mendonça Filho. Representó en el 2016 a Brasil en los Oscar. Nos presenta aquí 3 momentos distintos de la vida de Clara, que es la protagonista, representada por la actriz muy reconocida Sara Braga, y que nos presenta precisamente momentos distintos en la vida de una mujer. ¿Qué nos comentarías al respecto, Gaby? A mí esta película me encantó porque es una de esas historias que sorprenden mucho, porque bueno, Sonia Braga fue un símbolo sexual de los 80 y tenemos esta idea permanente de que las mujeres eso deben ser, ¿no? No envejece. Bueno, sí, claro, no envejecen. Bueno, hay varias ideas de cómo deben ser las mujeres. Están las que son símbolos sexuales y están las que son abuelitas dulces como Sarita García. Están las mamás que no se les mueve ni un pelo, a lo Nicole Kidman, ¿no? Nicole Kidman haciendo de mamá, no haciendo de bailarina del Moulin Rouge, desde luego. Pero, o sea, hay como un montón de tropos y estereotipos cinematográficos. Y bueno, en general, en la narración de historias, que cuando llegan películas o cuando llegan historias que rompen con esos estereotipos, pues es bastante refrescante. Y además, romper con los estereotipos, y esto es lo paradójico y lo que es un poco triste, muchas veces significa remitirse a la realidad, o la mayoría de las veces significa remitirse a la realidad, a cómo son realmente las mujeres. Y ese es el caso de Aquarius. Aquarius narra la historia de una crítica musical que ya está en sus 60s, ¿no? Ya está en que tendrá como 65 años. Y fue crítica de música, es una figura muy respetada en su ramo. Y pues es una mujer tremenda, ¿no? Le gusta irse a bailar con sus amigas, no le soporta ninguna tontería a sus hijos, que la quieren tratar como si estuviera chucheando y ella, oye, por favor, ¿tú qué me vas a venir a enseñar a mí? No es la típica abuelita dulce, así de, ay, mijita, yo te cuido al niño. No, pues ella tiene su rutina, se va diario al mar a nadar en las mañanas, le echa por ahí ojitos al guardacostas, porque pues desde luego es una mujer madura muy atractiva. Y bueno, o sea, es un personaje, insisto, tridimensional, complejo, porque así son las mujeres en la realidad, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, cuántos de nosotros no conocemos a una tía, a nuestra propia madre, a nuestra abuela, que así es? Y entonces es como sí, un soplo de aire fresco lo que hizo este director brasileño de nombre complicado, Mendonça, porque precisamente toma a esta mujer y narra una historia que además tiene un trasfondo social importante. Habla de cómo Sonia, que tiene esta vida, bueno, no se llama Sonia, se llama Doña Clara, ¿no? En la película. Tiene esta vida como muy tranquila, muy feliz, ella está muy a gusto con esa rutina que ella tiene, vive en un lugar que ama, porque al principio de la película vemos cómo llega en los años, creo que es en el 79, 78 por ahí, Queen está en su apogeo y ella está joven, está saliendo de un cáncer y sus hijos están chiquitos. Entonces vemos cómo se celebra en esa casa, en ese departamento, pues una fiesta, y cómo está por ahí otra tía mayor, que en ese momento pues era su tía mayor, ¿no? Y ahora ella tiene ese papel. Pero vemos la calidez de esa casa, por lo que ha pasado esa casa. Y vemos después cómo llega una inmobiliaria a tratar de comprar ese departamento, porque es el único que no se ha querido vender, para hacer un nuevo desarrollo inmobiliario. Como pues nosotros ahora pudimos comprobar con el sismo del 19 de septiembre, las inmobiliarias están, pero como tiburones, sin haber comido en 4 meses, ¿no? O sea, están en la rapiña y están viendo de qué manera sacan dinero. Y doña Clara se da cuenta de esto y dice, no, ¿yo por qué voy a vender? Yo no quiero vender, o sea, a lo mejor ya convenciste a todo el edificio, pero a mí no.
porque esta es mi casa y no quiero venderla. Entonces, como tienen mucho dinero, le ofrecen muchísimo dinero, los hijos le dicen, oye mamá, estás loca, están ofreciéndote más de lo que vale este departamento. Y ella, pues para mí no, porque aquí crecieron ustedes y aquí vivo frente al mar y salgo y hago lo que se me da la gana. O sea, no quiero. Y entonces es como esta lucha de una persona que en nuestro entorno, en nuestra sociedad es considerada inferior porque es una mujer, porque ya está grande, porque ya no es todo lo atractiva que debería ser porque no tiene 20 años, etcétera, etcétera. Cómo se opone a un gigante, ¿no? Que es como una inmobiliaria, que son, pues sí, los intereses más mezquinos de nuestra sociedad actualmente en Latinoamérica. Y vemos cómo es un relato muy bonito de cómo una persona tiene las agallas para enfrentarse, ¿no? a este sistema. Y la protagonista es una mujer mayor. Entonces eso es interesantísimo. Es una película, además, muy hermosa, con una banda sonora increíble, que además esa es otra cosa, ¿no? Como que dices, bueno, yo soy un estudiante de la UNAM de segundo semestre, ¿por qué me habría de interesar la historia de una señora? Pues porque está buenísima la película, porque vas a valorar un montón de cosas de las mujeres que conoces a partir de ver a Sonia Braga actuar como Doña Clara, y porque el soundtrack es increíble. O sea, también creo que es muy bueno eliminarnos estos prejuicios acerca de si ese personaje no se ve exactamente como yo, que generalmente es joven, bello, porque así creemos que nos vemos, como como Brad Pitt y como Angelina Jolie, no voy a ver la película, ¿no? Si no se ven como yo me quisiera ver, no voy. Y no, pues el cine es para vivir las vidas que no vamos a vivir, porque nos tocó otro cuerpo y otra vida, ¿no? Entonces hay que aprovechar. Claro, y sobre todo ahí se presenta muy bien ese poder dominante, que hay poca resistencia por la sociedad, etcétera, representada en esta mujer, ¿no? O sea, ¿por qué me vas a quitar mi entorno, mis cosas y lo que yo... En este sentido también podemos hablar de las mujeres afroamericanas que sufren un doble estigma o una doble discriminación por ser mujeres, por ser afroamericanas. Y muy reciente acabamos de tener la oportunidad de la película Talentos Ocultos, que en los Oscars fue premiada y además la protagonista la pudimos ver. ¿Cuál es tu opinión en respecto a esta película de Talentos Ocultos, que así se tituló en México? Pues yo creo que podríamos decir incluso que las protagonistas de esta película, que son desde luego, fueron personajes de la vida real, sufrieron triple discriminación porque además de todo eran científicas. Y el papel de las mujeres en la ciencia o el lugar que se les concede en la ciencia todavía es precario, y eso que han demostrado y que no tendríamos por qué demostrar nada tampoco, que estamos en condiciones de igualdad absoluta, ¿no? con los colegas masculinos, y entonces es terrible ver en esta película que hasta parece una exageración. O sea, es muy curioso cómo las generaciones más nuevas a lo mejor no tienen mucha idea de cómo era vivir en la cultura de la segregación en Estados Unidos. Por supuesto. Y era una cosa espantosa. O sea, verdaderamente no podías tomar de la misma jarra de café que las personas blancas. O sea, es absurdo, es una locura. Entonces, está muy bien que haya salido como esta evidencia de cómo se vivía en la cultura de la segregación, de cómo en México también tenemos ciertas prácticas con la población indígena que se parecen mucho a las de la cultura de la segregación, y que cuando estas mujeres, en el caso concreto de Hidden Figures, de Talentos Ocultos, estaban empezando a ocupar posiciones, pues tenían que combatir eso, ¿no? Tenían que enfrentarse a eso. Y pues si notamos, estos relatos de los derechos civiles apenas están saliendo a la luz, y no había habido, o sea, hay grandes películas de la guerra civil estadounidense, ¿no? Hay grandes películas de cualquier cosa, del viaje a la luna, si ustedes quieren, de acontecimientos posteriores del escándalo de Watergate, y no había películas sobre la segregación o sobre los derechos civiles, como el caso de Selma, que también fue una película pues, de muy reciente aparición y que trataba un poco
este tema, ¿no? En este caso, en el caso de talentos ocultos, pues además tenemos la cuestión del sexismo, que estas mujeres talentosísimas, ¿no? Ingenieras, científicas, que tenían que conformarse con posiciones de computadoras, de calculadoras, de secretarias, de asistentes, totalmente anónimas. Por ejemplo, esta secuencia donde ella insiste en escribir su nombre, ¿no? Junto con el de Sheldon, que lamentablemente no recuerdo el nombre del científico interpretado por el mismo actor que interpreta a Sheldon, el de Big Bang Theory. Pero es que esa es la historia de las mujeres en cualquier ramo del conocimiento, ¿no? Como dice, bueno, como decía Virginia Woolf en Una habitación propia, ¿cuántas mujeres no se esconden detrás del anónimo, ¿no? O sea, todo aquello que compartimos y que decimos, ay, qué bonito, no sé, pensamiento anónimo, pues seguramente era una mujer, porque no tenían permitido registrar su nombre en aquellas cosas que creaban, no tenían permitido tener propiedades, no tenían permitido ir a la escuela, como vemos en Talentos Ocultos, y además veamos que es pues, el doble de difícil para las mujeres que tienen esta intersección de la raza, además, ¿no? De la etnia. Y esto lo vemos y decimos, híjole, qué feo, qué bueno que las cosas ya son diferentes, y no son diferentes. Y en México tampoco son diferentes. En México, que nos vanagloriamos mucho de no ser racistas, en México somos muy racistas, está trenzado con el clasismo, y especialmente con las mujeres somos clasistas y racistas. Basta ver los programas de televisión, qué clase de protagonistas tenemos, ¿no? Les voy a contar rápidamente una anécdota personal. A mí en el metro de Londres me tocó encontrarme con una peruana que me vio y me dijo, ¿eres peruana? Y yo, no, soy mexicana. Pero, ¿por qué eres morena? Si todas son como Talía o como Lucerito, ¿no? Y yo, híjole, no. No. Y esa es la falsa idea que nos venden los medios de comunicación, ¿no? El cómo queremos ser y el cómo valemos en medida de cómo es nuestra apariencia física. Y eso lo tenemos pues muy introyectado. O sea, es algo que está dentro de nosotros. Y nosotras mismas, las mujeres, que no somos las rubias despampanantes de las películas de Hollywood, sabemos que hay un valor menor implicado ahí. Y eso es tremendo. Eso es tremendo para poder conseguir lo que tú quieras hacer en la vida. Ya tienes ahí una marca que dices, ay, a lo mejor no voy a ser suficiente, ¿no? Y eso es terrible. Claro. Sí, al final realmente estas películas pues ponen en la realidad o pretenden que los jóvenes entiendan su realidad, porque precisamente cuando se ve esta película y sabemos eso, por ejemplo, el Pentágono ha salido recientemente también, es el edificio público de Estados Unidos que tiene más baños, porque precisamente se construyó en la época en que había segregación, ¿no? Pues ahora es el edificio público con más baños. Vamos a ir rápidamente a nuestra segunda selección, con la maestra Amparo, y vamos a escuchar otra canción en este momento. Bueno, vamos a escuchar la pieza intitulada Mira. Ya está la canción. Estamos en corte. Regresamos en 4 minutos. No hable porque... Pero peor hubiera sido que la dejara hablar mientras la canción estaba ahí. Exactamente. Bueno, pues entonces, nada, siempre no. Sí, cuando le dices en los autobuses iban, yo de chica venía con mi mamá, yo tenía tías que vivían en Nueva York y tenía una tía que vivía en Villa Alabama, donde estaba la segregación espectacular. Claro, ahí miro. Sí, a mí me tocó esto, pues de verdad que un lugar para hombres, otro para mujeres, y cuando en los autobuses y las tiendas, o sea, porque además son imágenes como que no, además pues fíjate en Alabama. Ahí era el epicentro de todo. Qué grueso, qué feo. Sí, a mí me sorprende mucho, pero pues claro, es que no era... O sea, si de por sí ahorita todavía hay mucho racismo, y bueno, Trump, ¿no? Es el mejor ejemplo. En esa época no me quiero ni imaginar todo lo que no se supo. O sea, Claro. que era cotidiano que te golpearan en la calle, que te escupieran. Qué horror. Sí, no es horrible. Y esa película es muy linda. Me gustó mucho. Sí, la verdad que sí.
Está divertida, además. No, y en los Óscares fue Catherine, la presentaron ahí y le dieron a todos los reconocimientos que nunca le dieron. Porque hasta un edificio de la NASA lleva su nombre ya. Sí, yo me emocioné mucho cuando salió ahí. La llevaron en sus Sí, sillitas sí. Entonces, bueno, siquiera más vale tarde que nunca, ¿no? Pues sí, Que hayan hecho. por lo menos. Ujú. Pero sí, sí, No, pues la misma universidad no dio acceso a las mujeres porque venían de pantalones algunas disfrazadas de hombres, ¿no? Y la de Virginia Woolf, el cuarto propio, que es lo que dice, si quieres hacer algo, quieres escribir en específico, pues tienes que tener el cuarto propio, ¿no? O sea, tienes que ser independiente económicamente, entonces te dedicas a lo que quieras. Y a veces libros encantados, Ay, sí, ¿verdad? sí, yo la adoro. Es como la tía Virginia. Porque es tan cercano todo lo que cuenta. Cuando habla de la hermana de Shakespeare, ¿no? Dice, a ver, la hermana de Shakespeare, ¿qué destino habría tenido? Pues no el de su hermano. O sea, ¿cómo era la vida de las mujeres en esa época? Todavía peor que cuando Virginia Woolf no podía entrar a la biblioteca. A mí eso se me hizo como, ¿qué? Virginia Woolf no podía entrar a la biblioteca. Qué horror. Sí, no. No, el camino ha sido muy largo, ¿no? Eso es cierto. Sí. Además hay mujeres que realmente mejores, ¿no? Continúas en 20 segundos. Ahora sí, ahora. Acabamos de escuchar la canción intitulada Mirrors, que fue interpretada por Mary J. Blige, una de las actrices principales de la película Talentos Ocultos. Y bueno, a propósito de la música, los expertos hacen una clasificación del tipo de música que se utiliza en las películas. Generalmente nos hablan de música adaptada, que es aquella que en un principio no se compuso para la película. Esto es que las canciones ya existían antes de que se realizara la película. Y bueno, puede tener muchísimas ventajas. Primero, porque si la película es un éxito, pues es seguro que los intérpretes o el grupo musical pues se ha lanzado a la cima. Pero también, ¿verdad? Si el director utiliza canciones clásicas, pues ya tiene muchos puntos a favor. Algunos otros hablan de banda sonora original, que es la música que ha sido creada exclusivamente para la película. Y bueno, pues los autores de estas bandas sonoras pues se están convirtiendo en los artistas muy, muy cotizados, precisamente por la exclusividad. También tenemos la música diegética, que es la música que encontramos dentro de una escena o que surge con elementos presentes en ella, por ejemplo, un radio, una televisión. La oyen los personajes y es muy útil para transmitir sensaciones, ¿no? Por ejemplo, si existe una escena de un baile, ¿verdad? Pues normalmente la música la vamos a encontrar interpretada por la orquesta. Y finalmente la música incidental, que es la música que escuchan únicamente los espectadores, esto es, los personajes del film no la están escuchando, pero sin embargo sirve para crearnos esa atmósfera especial y transmitirnos ciertas emociones. Doctora, gracias. Gracias. Bueno, hemos visto estas mujeres en distintos contextos, pero también se dice en algunos casos que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿verdad? Y esto de alguna manera se refleja en una película que fue muy comercial. En México se intituló El Diablo Viste a la Moda, en otros países El Diablo Viste de Prada. Quisiéramos escuchar tus comentarios, Gaby. Me encanta a mí esa película. Sí, a mí también. Yo tengo un punto de frivolidad importante que va muy bien con las prendas que desfilan por esa película. Bueno, Devil Wears Prada, el diablo viste de Prada, fue un libro muy exitoso de una insider de una revista de moda, de Vogue, ¿no? Y que ¿Sí? en concreto, pues sí, se burla, bueno, no se burla, más bien exhibe como esta figura de la editora de moda implacable, ¿no? Y cómo hay una competencia descarnada y cómo hay
pues muy poca solidaridad y mucha traición, y que es un ambiente pues terrible, ¿no? Y que viniendo de una mujer mayor esperas como que probablemente esperas que sea tu mentora, ¿no? O sea, como que esta ingenua persona entra con unas expectativas que no se cumplen, porque precisamente esta clase de mujeres han sido educadas en un entorno en donde muy probablemente eran las únicas mujeres y tenían que desarrollar estrategias muy agresivas para llegar a la cima, estrategias muy similares a las que usan los hombres de negocios con otros hombres de negocios, ¿no? Y que son pues bastante cuestionables y que durante mucho tiempo se piensa que es la manera de jugar el juego, ¿no? Entonces esta bueno, Anne Hathaway, la protagonista de es que ahora no me acuerdo de su nombre, qué lástima, no me acuerdo del nombre de la personaje, pero creo que justo lo que hace es Andy, el nombre Andy, es Andy. sí, exacto. Se niega a jugar este juego, ¿no? Y es muy bonito que al final, cuando ella va a pedir un trabajo en un periódico, que era lo que realmente le interesaba, porque ya no tenía este punto de frivolidad de los zapatos, ¿verdad? Bueno, sí lo tenía. Al final se dejó conquistar por la belleza de la moda y entendió que la moda no es pura frivolidad, sino que es parte de una manifestación cultural y que tiene un peso importante, ¿no? Pero bueno, cuando ella va a pedir trabajo a un editor de un periódico y el editor le dice, oye, le llamé a tu ex jefa para ver qué decía y dijo que estaba profundamente desilusionada de ti, y ella pensando, pues una vez más me metió el pie, ¿no? Y enseguida él le dice, y que sería un tonto si no te contratara. Ahí al final está esta reconciliación, ¿no? Este reconocimiento de que Andy le demostró que las cosas se podían hacer de una manera distinta. O sea, la generación ya más joven le demuestra, no tenemos por qué competir, no tenemos por qué ser enemigas, ¿no? Y yo me rehúso a jugar este juego. Si así es como tú juegas, yo no quiero formar parte de él porque no, mi ambición no llega a tal punto, ¿no? Entonces, creo que pese a que podría parecer que El Diablo Viste de Prada refuerza esta noción de que mujeres juntas ni difuntas y las mujeres son las peores enemigas de otras mujeres, lo que hace es plantear una posibilidad distinta, ¿no? Al final, porque eso es lo que siempre nos han hecho creer, y esa es la mejor manera de mantenernos distanciadas las unas de las otras y aliándonos con hombres en lugar de con mujeres, ¿no? Así como, ay, no, mejor yo me vengo acá con ellos, calladita me veo más bonita, porque aquí me conviene estar. En cambio acá con las argüenderas no, porque las argüenderas son las locas, ¿no? Son las bigotonas, las que exigen el voto, las que exigen derechos, entonces mejor no, porque me van a ver feo los hombres. Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, es una muy buena estrategia cultural, hacernos creer que somos enemigas. Y nos la compramos todita. Nos la compramos todita y competimos, y que el novio, y que el jefe, o sea, sí existe desde luego esta noción de competencia, pero es una noción artificial, no es inherente a las mujeres, no es algo natural, y es algo que podemos combatir, y cuando una de nosotras rompe la dinámica, la presa se rompe y nos damos cuenta del inmenso amor que existe entre nosotras, de todo el potencial que tiene una relación entre mujeres, ¿no? La solidaridad, la complicidad, el cuidado que nos damos las unas a las otras, seamos parte de una familia, o seamos parte de un grupo de amigas, seamos parte de un equipo de trabajo. Cuando descubrimos esa solidaridad, todo cambia, o sea, el mundo es muy distinto. Entonces, en ese sentido, es como muy bonita esta película en esa conclusión final, ¿no? Que Miranda dice, estoy muy desilusionada de ti, pero bueno, pues tú tienes el potencial para triunfar en otro lugar, ¿no? Y no te voy a poner el pie porque sería injusto. Entonces, ese reconocimiento creo que es muy positivo y es una tarea que tenemos pendientes todas, ¿no? Todas las mujeres. Sí, esa falta de solidaridad sobre todo. Y en el siguiente lugar queremos comentar una película que de hecho entiendo que está ahorita en cartelera, entonces pueden tener la oportunidad de verla, que se llama El Porvenir, que también presenta otro tipo de mujeres. Sí,
que es un poco como en esta línea de Aquarius. También tenemos la historia de una mujer que es como un tropo del cine, la historia de la mujer divorciada, ¿no? Que es, hay películas muy graciosas, por ejemplo, Tomates Verdes Fritos, que es una película de los 90 y que es muy, muy graciosa. Digo, Kathy Bates no se divorcia, no se acaba divorciando, pero tiene toda la pinta de que va para una ruptura matrimonial y al contrario lo que ocurre al final es que salva el matrimonio, ¿no? Pero bueno, películas de ese estilo con dilemas maritales que replantean toda la vida de una mujer. Un poco así pasa con El Porvenir, que sí, justamente está ahora en cartelera y que también está dirigida por una mujer y tiene la actuación de la soberbia Isabel Huppert, que es una gran actriz, y es, además de que vale mucho la pena verla porque es una película muy bien hecha, con una actuación formidable y con unos diálogos muy interesantes, porque la protagonista es una maestra de filosofía, de gente muy joven, de muchachitos y muchachitas de prepa. Pues es muy interesante ver precisamente otra vez estas otras posibilidades de ser mujer, ¿no? Ahora, si ponemos en una balanza, ¿yo cuál prefiero? ¿De Aquarius o de El Porvenir? A mí me gusta más Aquarius precisamente porque ocurre en Latinoamérica y me gusta mucho, que es mucho más alegre. Incluso puede que Aquarius sea un poco más ingenua, la relación que ella tiene con su... ¿es su nieto? ¿O es su sobrino? Es su sobrino, con uno de sus sobrinos. Es muy entrañable y tiene una especie de final feliz contra esta corporación horrible, la inmobiliaria, pero que no es imposible. O sea, es una película muy esperanzadora. En el caso de El Porvenir, es una película más realista, más dentro de esta actitud del nihilismo francés, ¿no? Así como, oh, l'ennui, ¿no? Así, la tristeza y filosofar acerca de la condición humana, pero precisamente por eso también es muy interesante, porque raras veces vemos a las mujeres hacer esa clase de cosas. O sea, generalmente es, ya, se me pasó y encontré el amor de nuevo, y ya tengo un nuevo amor y ya la vida brilla de nuevo. No, pues ¿qué pasa cuando una mujer en sus 60s se separa y se queda sola y sus hijos ya están lejos haciendo su vida y teniendo bebés y teniendo su propia familia? ¿Y qué pasa cuando se muere la madre de esta mujer? Que es otro reto al que hay que enfrentarse. O sea, como esta clase de cosas, de ritos de paso de la vida que normalmente en el caso de las mujeres nos presentan el matrimonio y ya, o el amor, o el noviazgo y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas otras áreas? ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando creces, cuando te haces mayor, cuando tu mamá se muere, cuando tu alumno consentido te confronta, ¿no? Que, por ejemplo, para la protagonista es muy importante ser maestra y la relación que tiene con sus alumnos. Entonces, el alumno que ella consideraba como su discípulo, de repente la empieza a cuestionar y pues ella tiene ahí fincada toda su identidad, ¿no? Entonces es una crisis que además de todo lo que está viviendo se le añade, ¿no? ¿Quién soy? O sea, tengo 60 y tantos años y ya no tengo esposo y ¿qué onda, no? Entonces creo que es también como una buena manera de enfrentarnos a esos dilemas y que las mujeres de menor edad pues veamos esta clase de películas también para plantearnos qué clase de edad madura queremos tener, porque nadie nos habla de eso nunca, ¿no? Y nunca vemos, y es como todo mal, ¿no? O sea, en el cine mexicano, por ejemplo, pues eres la burla, eres el despojo, eres la suegra, eres la bruja del 71, eres la que trae los tubos y la mascarilla y nadie desea hablar contigo, se burlan de ti. O sea, como que hay un chorro de cosas que todavía pesan culturalmente y que el cine puede resolver. Proporcionando otras miradas respecto a estas historias, pero eso solo es posible cuando las mujeres llegan, siento yo, como estas posiciones en las que ya pueden ser realizadoras, en las que sus películas, sus historias pueden tener una difusión más amplia, pueden llegar a un público más amplio porque ya tienen posiciones de poder diferentes, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo ahora con todo el escándalo de Harvey Weinstein, ¿no? De acoso sexual, que nadie se le esperaba y ahorita está saliendo a la luz todo lo que han sufrido mujeres que ahora tienen mucho poder y pueden decir que han sufrido acoso y que no han podido ejercer su oficio libremente, ¿no?
Sí, de hecho, precisamente la Academia de Cine de Estados Unidos ha querido, pues diríamos, llanamente pintar su raya y lo ha expulsado, ¿no? Este fin de semana, precisamente para decir, nosotros no estamos de acuerdo, aunque ha habido otros casos que no ha actuado con esta certeza, a lo mejor también por las mujeres que han sido, ¿no? Que ahora son muy exitosas, poderosas, y que entonces sí, porque ha habido casos previos que no ha pasado nada. Y queremos recordarles, si ustedes quieren estar en contacto con nosotros, vía Twitter, @societatissoc, o en el Facebook Societatis, o en el correo semsoc@derecho.unam.mx. Vamos a darle la palabra a la maestra Amparo para que escuchemos nuestra última pieza musical. Bueno, la última pieza que vamos a escuchar es Vogue, que interpreta Madonna y que precisamente fue una de las canciones emblemáticas, es una de las canciones emblemáticas de la película El Diablo Viste a la Moda. Ya está escuchando la canción. La voy a dejar toda, son 5 minutos. No, porque nos tenemos que despedir antes, entonces cuando creas oportuno nos haces la señal nada más para... Pues Porque, yo creo como unos 3 minutos. sí, porque si no van a decirme adiós, dijeron. Sí. No, entonces si quieres para Si decirles. quieras despedirnos. Maestra, preguntan por Facebook que cuál era la película que estaba recomendando ahorita. El Porvenir se llama. ¿Que está en cartelera ahorita? Está en cartelera, El Porvenir. Interacción por Facebook. Está directo. Bueno, me compré el libro. Tengo el libro. Sí, además es bueno. O sea, sí es un buen chisme. Está bien escrito, es muy entretenido. Luego sacó otro que ahora no me recuerdo cómo se llama, pero ya no me gustó. No, yo ya ni supe. Sacó otro, pero ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Sobre el tema, ¿no? De la moda, yo supe. Y es real, ¿eh? Es real. Yo que estuve 3 años trabajando en Condé Nast, que es la editorial de Vogue. Estuve en GQ, que es el equivalente, pero para hombres. Yo nada más iba una vez a la semana, pero a la hora de la comida, cuando me cruzaba con las de Vogue, sí era así de, ay Dios mío. Sí es otra cosa. Ahorita estoy en Glamour, haciendo como colaboradora externa, pero es muy diferente. O sea, por ejemplo, de Glamour y de Vogue hay una jerarquía, ¿no? En Glamour y las de Vogue, no, bueno, Para la élite. sí, no es una cosa. Pero por otro lado, es muy... Ay, Continuamos en 15 segundos y tenemos 2 minutos. Entonces ya nada más para. espera. Sí, me suena que... Regresamos con ustedes. Estamos a punto de terminar nuestra emisión del día de hoy de Societatis y en principio agradecerte infinitamente, mi querida Gaby, que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que ha sido muy ilustrativa, nos ha dado una visión de las mujeres precisamente en el cine. Tu último comentario, por favor. Pues yo recomendaría también, además, en esta cuestión de animación, ya no lo dije en su momento, pero lo digo ahora, también la animación japonesa tiene muy buena representación femenina, tiene unas protagonistas increíbles. Si ustedes vieron El viaje de Chihiro, por ejemplo, se darán cuenta, Náusica, La princesa Mononoke, o sea, son clásicos infantiles, o yo diría más bien para todo público, que tienen grandes historias de niñas y de mujeres como protagonistas, ¿no? Y pues eso, que yo creo que el cine nos confronta, nos ayuda a ver nuestros sueños y nuestras realidades, y en la medida en que nos desprejuiciemos viendo más historias de mujeres diversas y no nada más las mismas de siempre, vamos a empezar a cuestionarnos nuestras propias relaciones con ellas y nuestra propia vida en nuestro caso, en el caso de las mujeres, ¿no? Pues muchas gracias, nuestra gratitud por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. También a la maestra Amparo Polinar Gracias. y sobre todo a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Societatis. Gracias.